Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenos días. Deseamos que tengan hoy una hermosa jornada. Vamos a compartir la palabra que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11. Y la palabra lleva por título: Uno es el que reparte los dones. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir «Maldito sea Jesús» si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie «Jesús es el Señor» si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a uno les concede que hablen con sabiduría, a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otro le da la capacidad de interpretar lo que han dicho esas lenguas. Pero todas las cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada uno lo que a él mejor le parece. Pablo enseña sobre los dones del Espíritu Santo. Nadie puede exclamar que Jesús es el mismo Señor sino por el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un solo Dios. Hay diversidad de actividades, pero el Señor hace todo esto. Es el mismo. Un mismo Espíritu reparte a cada uno dones como Él quiere para la edificación de la iglesia. ¿De dónde provienen los dones? Todos los dones provienen de Dios. En la congregación de Corinto abundaban los dones del Espíritu Santo, pero no había unidad entre los miembros. Pablo enseña sobre el motivo y propósito de los dones. Los creyentes de Corinto habían sido idólatras antes de su conversión. Creer y confesar que Jesús es el Señor es la obra más evidente del Espíritu Santo. Existen diversidad de dones, cargos y ministerios en una iglesia que provienen del mismo Espíritu Santo, Señor y Dios. No hay dones más importantes que otros, sino que todos son concedidos por el Dios de la Trinidad. Los dones son un regalo que recibimos de manera gratuita. Los creyentes que han alcanzado madurez no enfatizan algún don más que otro, sino que cada uno es respetado. ¿Cuál es la evidencia más clara de haber recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante respetar la diversidad de dones concedidos a la iglesia por el Dios Trino? Tipos de dones. Dios concede dones a cada persona para provecho personal de los creyentes y el comunitario de la iglesia. Los dones deben ser utilizados no deben ser utilizados para vanagloria o para beneficio personal, sino para el bien de toda la comunidad. Existen diversidad de dones. Podemos ver también Romanos 12, desde el versículo 6 al 8. También podemos verlo en Efesios 4, desde los versículos 11 al 13. Pablo presenta 9 dones más representativos en el pasaje bíblico: el de sabiduría, el de conocimiento, el de fe, el de sanidad, el de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de géneros e interpretación de lenguas. Todos estos dones son parte o los reparte el mismo Espíritu Santo como Él quiere.
Por tanto, agradezcamos a Dios por los dones recibidos y utilicemos cada uno conforme a la voluntad de Dios, siempre en beneficio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los dones concedidos por Dios? ¿Cuáles son los dones que he recibido del Espíritu Santo y cómo dispongo de ellos? Espíritu Santo, gracias por obrar en mí y permitirme entender que Jesús es el Señor de mi vida. Permíteme que no haya comparación en mi comunidad para que nadie se sienta ni superior ni inferior por los dones que nos has concedido. Ayúdanos a utilizar con humildad los múltiples dones que nos has dado para la edificación de la Iglesia. Un ensayo para meditar, una visión que sigue el llamado. Un pastor que ministraba en un grupo de adolescentes de una iglesia dijo: siempre que voy a un congreso para jóvenes, les cuento que la Iglesia Juvenil de Corea sufre del complejo de la visión. Actualmente, si un joven no tiene una visión, lo juzgamos diciendo: ¿cómo es que alguien de su edad no tiene una visión? Pero esto no es algo que uno pueda exigir. Cuando hablamos de un propósito, pensamos en la visión que tuvo Pablo sobre Macedonia. En el pasaje, Pablo dice, dando por cierto, lo que según el griego significa que fue convencido luego de una discusión. Es decir, lo que sucedió fue que Dios tuvo que persuadir a Pablo, quien se resistía. Esto es justamente una visión, ser persuadidos por Dios y hacer lo que nosotros y no hacer lo que nosotros querramos. Debemos alejarnos de la adicción a nuestros sueños, ya que muchas veces podemos destruir el plan de Dios por nuestros propios deseos y autosuficiencia. Y solo cuando nos liberemos de la obsesión por nuestros sueños, alimentados por la voluntad, los logros y la prosperidad, podremos ver el plan correcto que hay para nuestra vida. La ambición que tenemos no es solo lo que realmente queremos para estas. El sueño que Dios nos dio es el propósito ideal de acuerdo con nuestros dones y llamado. Por eso debemos prestar atención a Dios, quien es el director y protagonista que nos va formando, y volver a poner nuestros ojos en Él, dejando de lado nuestros propios anhelos y el deseo de imitar a alguien. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba llena de dones, de talentos, ¿no? Era una iglesia muy talentosa y lleno de estos dones, estos regalos que provienen de Dios, ¿no? Pero había un problema que también, ¿no? Unos decían, se creía mejor que el otro y traía este problema que ellos constantemente luchaban, ¿no? Que era la división. Pero más allá de este inconveniente que sufría la iglesia de Corinto, sabemos de la importancia de los dones, que es el tema del día de hoy, ¿no? Los dones provienen de Dios, todos los dones provienen de Dios. Entonces, es quien da, dice como Él quiere, ¿no? A quien quiere. Entonces, seguramente alguno de ustedes puede estar preguntándose, ¿pero cuáles son mis dones, no? Ya que es una pregunta que todo el mundo se la hace, porque dice, ok, yo sé que son los dones de Dios, ahora, ¿cuáles son los dones? ¿O cuál don tengo yo? ¿O cómo puedo descubrir cuál es mi don? Hay una lista, ¿no?, de dones, que los dones que Dios da de manera personal, particular, para el beneficio de la comunidad en general. ¿Sí? Los dones son para la edificación de la iglesia. Y Corintios va a hablar acerca del don de sabiduría, ¿no?, del conocimiento, un don de fe, de sanidad, de milagros, de discernimiento de espíritu, de interpretación de lenguas. Y esto podemos seguir haciendo la lectura también en Romanos 12, que también nos va a hacer referencia a los dones, y Efesios 4. Los dones son para la edificación de la iglesia. O sea, por ejemplo, el don de conocimiento. Por ejemplo, el don de sanidad, ¿no? Son para uso, ¿no?, para edificación de la iglesia. Entonces, ¿cómo descubrimos nuestros dones, ¿no? Es la pregunta. Lo descubrimos en oración, ¿sí? Lo descubrimos también recibiendo esa gracia que uno en el corazón lo sabe,
También podemos, por ejemplo, alguien está enfermo, oramos, ¿no? Y allí vamos descubriendo si hay don de sanidad, si Dios te lo ha dado. Y muchas veces suele pasar que a veces pedimos dones, ¿no? Porque dentro de la lista ustedes pueden decir, a ver, yo quiero, ¿no? Como que pidiendo, ¿no? Yo quiero el don de milagros. Yo quiero, no sé, el don de conocimiento. Me gusta el don de interpretación de lengua, porque si alguien está hablando una lengua extraña, me gustaría interpretarlo. Yo quiero ese don, ¿no? Tiene que ver con los dones son la gracia que Dios derrama como Él quiere. Ahora, esto no quiere decir que no pidamos. ¿No? Dice también, ¿no?, que debemos pedir esos dones y Dios nos dará de acuerdo a su voluntad a cada uno de nosotros. Pero más allá de los dones, ¿sí?, más allá del don en sí, recuerden, lo importante es que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y después, más adelante, también Pablo nos va a decir que sea con amor, ¿no? Esto es más importante. Pues ustedes pueden tener el don de profecía, el don de discernimiento, el don de hablar en lenguas e interpretar esas lenguas, pero le dicen, ¿no?, si no tienen amor, no vale de nada. Entonces, es importante los dones que tienen que ser usados para la edificación de la iglesia. No se olviden esto, ¿sí? El don de sabiduría tiene que ser usado para la edificación de la iglesia. El don de discernimiento de espíritus tiene que ser usado para la edificación de la iglesia, no para uso personal, no para mi propio egoísmo, sino para la extensión del reino de Dios y para la unidad en el cuerpo de Cristo. Deseo entonces que el día de hoy ustedes puedan orar al Señor con fe y decirle, Señor, ¿cuáles son los dones que tengo? Ayúdame a descubrirlos. Y luego, ustedes también, ¿no?, hablen con sus líderes, con sus pastores, para que les orienten un poquito más a profundidad acerca de ¿qué don tengo yo?, ¿no? Entonces, seguramente, estoy segura que van a quedar dudas y preguntas, pero está bueno que se acerquen a sus pastores en relación a este tema, ¿sí? Y si alguien dice, la verdad que creo que no tengo ningún don, ore al Señor con fe y dile, Señor, dame dones para poder servirte, para poder honrarte y para poder seguir edificando el cuerpo de Cristo en mi comunidad de fe. Así que el día de hoy vamos a orar. Dios Padre, te doy gracias por tu gracia, gracias por tu gran amor, gracias porque tú eres un Dios bueno y fiel que nos llamas para poder servirte y honrarte en un ministerio en particular, en una iglesia en particular. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que día tras día se levanta temprano y lo primero que hace es hacer el devocional, es tener este encuentro contigo, Señor. Te doy gracias por ellos. Te pido también, Señor, que tú les des los dones, les des la gracia, Señor, esos dones que tú quieres darles, Señor, y que puedan descubrir para que cuando sepan y entiendan y conozcan sus dones, esos dones puedan usarlos para la extensión de tu reino, para la unidad de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y así juntos continuamos sirviéndote y honrándote aún cada día más. Dios Padre, te ruego que tu gracia nos acompañe el día de hoy y ayúdanos a descubrir cuáles son los dones para poder servirte en tu casa. Bendice también a cada uno de mis hermanos, bendice a los pastores, bendice a las copastoras, que sean llenos de tu gracia y le dé los dones y le dé la gracia para servirte aún más. Te damos muchas gracias y en el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.